Saludos camaradas de Ecos de Guerra. En el gran y terrible teatro del conflicto humano, la victoria casi siempre la escriben los batallones pesados, las fábricas gigantescas y los generales con mapas impecables. La guerra, nos dicen, es un juego de números, más tanques, más barcos, más balas. Pero, ¿qué sucede cuando los números fallan? ¿Qué sucede cuando un ejército está aislado, sangrando, sin suministros, y la maquinaria de guerra oficial se ha oxidado hasta convertirse en chatarra inútil? Es en ese momento, en el crisol de la desesperación absoluta, cuando la guerra deja de ser un juego de números y se convierte en una prueba de pura voluntad. Es cuando emerge el innovador inesperado, no un ingeniero condecorado de una universidad prestigiosa, sino un hombre común, un soldado olvidado, un mecánico al que sus compañeros llaman loco o chiflado. Un hombre que mira un montón de basura y ve un arma. La historia que están a punto de escuchar es una de las leyendas más increíbles y menos contadas de la resistencia en el Pacífico. Es la crónica de un hombre así, un mecánico salvaje, que rodeado de enemigos y sin esperanza, se propuso hacer lo imposible, construir una máquina voladora funcional a partir de nada más que chatarra, y con ella, cambiar el curso de su propia batalla desesperada. Si creen que el ingenio de un solo hombre puede ser más poderoso que un regimiento, si les apasionan estas historias de David contra Goliat, donde la necesidad se convierte en la madre de la invención, este es su canal. Les pedimos que se suscriban ahora mismo a Ecos de Guerra y activen la campana. Su apoyo nos permite seguir desenterrando estos relatos. Si esta historia les impacta, déjenos un me gusta. Es el combustible que nos mantiene en marcha. Y por supuesto, queremos saber hasta dónde llega nuestra voz. Díganos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos están viendo. Septiembre de 1944. Las Filipinas. La isla de Luzón era una prisión verde e infernal. Para el capitán Javier Reyes y su harapiento batallón de guerrilleros filipinos y restos del USAFE, fuerzas del ejército de los Estados Unidos en el lejano oriente, la vida se había reducido a 3 cosas: hambre, humedad y esconderse. La promesa de MacArthur, volveré, se había convertido en un chiste amargo, susurrado en la oscuridad de los túneles de la montaña, mientras los hombres morían de malaria. El enemigo, el ejército imperial japonés, era el dueño del mundo que les rodeaba. Eran los dueños de los valles, de las carreteras, de los arrozales y, sobre todo, eran los dueños del cielo. Cada mañana, tan puntual como el sol, llegaba el Jake, un hidroavión de reconocimiento Mitsubishi J-2M, que los guerrilleros locales llamaban el Sastre, porque su ametralladora cosía la tierra con una precisión aterradora y metódica. Volaba bajo, rozando las copas de los árboles de la Sierra Madre, sus flotadores casi peinando la niebla de la jungla. Buscaba cualquier columna de humo de una fogata, cualquier sendero recién transitado, cualquier señal de vida humana. Y cuando la encontraba, el Jake no atacaba solo. Daba media vuelta, y 30 minutos después, llegaban los Ceros, o los bombarderos Betty, y llovía fuego sobre la cuadrícula del mapa, borrando del mundo ese pequeño indicio de resistencia. Reyes y sus hombres estaban paralizados. No podían moverse durante el día. No podían cultivar. No podían recibir los pocos suministros que los submarinos americanos intentaban dejar en costas lejanas. Estaban siendo cazados sistemáticamente, muriendo de disentería, de inanición y de los bombardeos. Estaban siendo estrangulados lentamente por el control aéreo japonés. Y en medio de esta desesperación absoluta, estaba Flaco. Nadie recordaba su nombre real. Era el sargento Flaco Mendoza, un mecánico filipino-americano que había sido jefe de mantenimiento de los P-40 Warhawk en la base aérea de Clark antes de la caída de Bataan. Ahora era el ingeniero chiflado del batallón de Reyes. Un hombre alto, esquelético hasta el punto de la enfermedad, con ojos febriles que brillaban con una intensidad maníaca en la oscuridad de su rostro demacrado. Mientras los demás soldados limpiaban sus fusiles Arisaka capturados o rezaban por la llegada de MacArthur, Flaco estaba ocupado. Su taller era una catedral de chatarra, los restos de un ingenio azucarero bombardeado, oculto en un valle profundo y cubierto por la vegetación,
Y su obsesión era el santuario. En el centro del ingenio, cubierto de lianas, óxido y nidos de pájaros, yacía el cadáver de un P-40 Warhawk americano, uno de los pocos que había logrado despegar en el 42 antes de ser derribado y estrellarse allí. Para Reyes, era una tumba, un monumento deprimente a la derrota. Para Flaco, era una mina de oro. Los otros guerrilleros lo despreciaban con una mezcla de lástima y frustración. El loco está jugando con su pájaro muerto otra vez. Se reían con amargura alrededor de sus fogatas frías. Mientras nosotros morimos de hambre, él intenta resucitar a los muertos. Reyes toleraba la locura de Flaco porque, francamente, un mecánico obsesionado era mejor que un soldado desesperado que pudiera rendirse o desertar. Pero un día, la paciencia de Reyes se agotó. La única radio que tenían, su único vínculo con el mundo exterior, había muerto. Reyes fue al ingenio azucarero a buscar a Flaco, listo para gritarle que dejara sus juguetes y hiciera su maldito trabajo. Lo encontró, no reparando la radio, sino haciendo algo impensable. Estaba, con la ayuda de dos jóvenes aldeanos aterrorizados a los que había sobornado con comida, intentando mover el motor del P-40, el motor Allison V1710. Una bestia de 12 cilindros y 500 caballos de fuerza, ahora una masa de metal oxidado, nidos de rata y cables podridos. ¡Flaco!, rugió Reyes, su voz haciendo eco en la estructura metálica del ingenio. ¡La radio! ¡La necesitamos ahora! ¿Qué demonios crees que estás haciendo con esta chatarra? Flaco se giró lentamente. Estaba cubierto de grasa negra de motor y sudor. Sus ojos brillantes, inyectados en sangre, se fijaron en Reyes. «La radio puede esperar, capitán», dijo, su voz un graznido. «Estoy ocupado». «¿Ocupado?», se burló Reyes. «¿Ocupado haciendo qué?». «Construyendo un monumento a nuestro fracaso». «No», dijo Flaco dándose la vuelta y golpeando el bloque del motor Allison con una llave inglesa. «Estoy construyendo un avión». El silencio en el ingenio azucarero fue absoluto. Los dos jóvenes ayudantes dejaron caer una cadena de metal con un estrépito que sonó como un disparo. El capitán Reyes miró a Flaco, luego al motor destrozado, luego a la chatarra circundante. Tubos de caldera oxidados, láminas de zinc corrugado de los techos, las ruedas de hierro macizo de un viejo tractor Forson que yacía volcado en un rincón. «¿Un avión?», repitió Reyes, su voz bajando a un susurro peligroso. «Flaco, la malaria y el hambre finalmente te han frito el cerebro. ¿Un avión? ¿De qué? ¿De bambú y esperanza?» «De esto», dijo Flaco golpeando el motor de nuevo, ignorando el sarcasmo. «El cigüeñal está intacto. Los rodamientos están bien. 6 de los 12 cilindros están rajados por el impacto, pero los otros 6, creo que puedo sellarlos. Puedo convertir este V12 en un V6 funcional. Suficiente potencia». «¿Potencia para qué?», se burló Reyes. «¿Para hacer girar un ventilador y darnos aire fresco?». «Potencia para volar», insistió Flaco, su voz subiendo con una pasión febril que asustó a Reyes. «Mire, capitán, el aeródromo japonés en el valle de Tuguegarao. Ahí es donde duerme el sastre. Ahí es donde repostan los ceros que nos bombardean. Está a solo 50 kilómetros». Agarró un trozo de carbón y empezó a dibujar frenéticamente en el suelo de hormigón manchado de melaza. «No necesitamos un P-40. Es demasiado complejo. Necesitamos algo simple. Un fuselaje de tubos de caldera soldados. Alas de lona. Usaremos las velas de los botes de pesca del pueblo abandonado. Ruedas de tractor. Y el motor V6. Reyes lo miró. Miró el dibujo loco. Miró al hombre esquelético y obsesionado. Era la imagen de la locura. «Flaco», dijo Reyes, su voz dura como el acero. «Estás relevado de tus deberes. Estás oficialmente loco. Estás desperdiciando el tiempo de estos hombres y, lo que es peor, estás desperdiciando la esperanza. Quiero que te presentes al médico». «¡Es una orden!». Reyes se dio la vuelta, asqueado. Pero mientras se alejaba, Flaco gritó a su espalda, sus palabras resonando en el ingenio en ruinas. «Usted se esconde del sastre en el barro, capitán. Yo voy a matarlo en el cielo». Reyes no miró atrás. La humillación fue total. Flaco Mendoza, el ingeniero chiflado, el mecánico salvaje,
Fue oficialmente marginado. Pero esa noche, mientras el resto del campamento dormía, una luz solitaria parpadeó en el ingenio azucarero. El sonido de un martillo golpeando metal, suave, rítmico, comenzó a hacer eco en el valle. Flaco no había obedecido la orden. La construcción de la máquina voladora más imposible de la guerra acababa de comenzar. El capitán Reyes se marchó. Su desprecio era un muro de piedra entre él y el ingenio azucarero. Para los guerrilleros, el loco Flaco ya no era solo un excéntrico. Era un traidor. Era un fantasma que había elegido la compañía de la chatarra sobre la de los hombres moribundos. La orden de Reyes fue sutil pero absoluta. Mendoza estaba marginado. Ya no era parte de la unidad. Le dejaban una ración de arroz mohoso en una piedra fuera del granero cada 2 días, como quien deja comida para un perro sarnoso. Ya nadie le hablaba. Su locura era una enfermedad contagiosa, un insulto al sufrimiento colectivo. Mientras tanto, la situación en la Sierra Madre empeoraba. El sastre, el hidroavión de reconocimiento, Jake, se volvió más agresivo. Ya no solo observaba, ahora lanzaba pequeñas bombas de fragmentación, como si jugara al gato y al ratón, hostigando cualquier movimiento, por pequeño que fuera. La disentería arrasó el campamento de Reyes. 2 hombres murieron, no por balas, sino por deshidratación. El hambre era un dolor sordo en el estómago de todos. Y desde el valle, a lo lejos, llegaba el sonido del trabajo de Flaco. Un tang, 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 metálico, rítmico. Un martillo golpeando metal día y noche. Para los guerrilleros enfermos y hambrientos, ese sonido era la banda sonora de la locura de Flaco, un recordatorio constante de su inutilidad, de su negativa a compartir su destino. «Deberíamos dispararle», murmuró un sargento llamado Datu. «Usar el combustible de su soplete para cocinar». Pero Flaco no estaba jugando. Estaba librando una guerra diferente. Una guerra contra la física, la entropía y la lógica misma. El granero se convirtió en su universo. Dormía en una hamaca hecha de cuerdas de cáñamo viejas, colgada junto al cadáver del P-40. Y trabajaba. Su primer enemigo era el motor. El Allison B-1710. Una bestia de 500 caballos de fuerza y 12 cilindros. Ahora una masa de óxido y nidos de rata. 6 cilindros estaban irremediablemente rajados por el impacto y la corrosión. El plan de un B-6 era la única opción. Pero, ¿cómo sellar un bloque de motor B-12 agrietado? Pasó una semana solo desmontándolo, usando cadenas de tractor y la fuerza bruta de sus 2 jóvenes ayudantes, Miguel y Pedro, 2 huérfanos del pueblo que veían en Flaco no a un loco, sino a un mago. Usó queroseno robado para limpiar décadas de grasa y nidos de insectos. Y luego, la cirugía. No tenía un taller de máquinas. No tenía soldadura de aluminio. Así que improvisó. Usó la vieja forja de herrería del ingenio azucarero para calentar las camisas de los cilindros dañados. Luego, usó una mezcla que había inventado. Plomo fundido, recuperado de las tuberías del ingenio azucarero, mezclado con cemento de hierro, Smooth On, que había guardado milagrosamente en su vieja caja de herramientas de Clark Field. Rellenó las grietas, martillando el plomo blando en las fisuras, sellando el bloque del motor no para que fuera perfecto, sino para que fuera hermético. «No necesita durar 1000 horas», le susurraba a Miguel y Pedro, sus únicos confidentes. «Solo necesita durar 10 minutos. 10 minutos de gloria». Luego, las válvulas. Oxidadas, pegadas. Pasó días esmerilándolas a mano, usando una pasta abrasiva que hizo con ceniza de bambú y aceite de coco. Canibalizó el sistema de encendido. La magneto del P-40 estaba destruida. Así que robó. Por la noche, se deslizó fuera del valle hasta la carretera principal y encontró los restos de un camión militar japonés tipo 94 que había chocado contra un árbol. Robó su magneto, una pieza pesada de camión, y pasó 4 días adaptándola al motor Allison. Era una herejía de la ingeniería. Un motor de avión de alto rendimiento siendo arrancado por la magneto de un camión de carga. Mientras Flaco luchaba con el motor, la presión exterior crecía. El sastre descubrió uno de los puestos de observación avanzados de Reyes. 30 minutos después, 2 cazas Cero llegaron y lo bombardearon, matando a 3 hombres. La soga se estaba apretando.
Reyes, loco de rabia y dolor, irrumpió en el granero. El olor a plomo fundido y aceite rancio era sofocante. «¡Flaco!», rugió, su pistola en la mano. «3 hombres muertos. Muertos mientras tú juegas con tu chatarra. Se acabó. Voy a poner fin a esta locura». Reyes levantó su M1911. Flaco no se inmutó. Estaba de pie sobre el bloque del motor, con una enorme llave inglesa en la mano. «El sastre», dijo Flaco, su voz tranquila. «Vuela bajo y lento. ¿Verdad, capitán? Vuela siempre por el mismo corredor del valle». «¿Y qué?», gritó Reyes. «Le dispararé yo mismo si vuelve a hablar de volar». «Me falta una pieza», dijo Flaco ignorando la pistola. «El carburador, el del P-40 está destrozado, pero el camión japonés, el que tenía la Magneto, tenía un carburador de doble cuerpo. Es demasiado pequeño, pero si tomo 2, de 2 camiones diferentes». Reyes lo miró. La lógica específica en medio de la locura total era desconcertante. Este hombre no estaba loco, estaba obsesionado. Reyes bajó la pistola, temblando de furia. «Un hombre más, Flaco. Si pierdo un hombre más por culpa de tu negligencia, por robar recursos, por no estar donde debes estar, volveré y vaciaré este cargador en tu motor y luego en ti». Reyes se fue. Flaco volvió al trabajo. Consiguió su segundo carburador de camión japonés y comenzó a construir el fuselaje, el Banzai Booster, como había empezado a llamarlo en su cabeza. No tenía tubos de cromo molibdeno ligeros, tenía los tubos de hierro de las calderas del ingenio azucarero, pesados, propensos a oxidarse, pero eran fuertes. Con la ayuda de su soplete y la vieja forja de herrería del granero, él y sus 2 ayudantes empezaron a construir un armazón. Era angular, feo, más parecido a una caja que a un avión. Soldaban por la noche, las chispas azules iluminando el granero como una tormenta eléctrica interna, un sonido que mantenía despiertos a los guerrilleros, alimentando sus pesadillas. Luego, las alas. El P-40 original tenía alas de metal, imposible de replicar. Flaco usó su lógica de granjero, que era ligero, fuerte y flexible. Bambú. Cortaron los tallos de bambú más grandes y rectos de la jungla, los trataron al fuego para endurecerlos, y con ellos construyeron las nervaduras de las alas, un esqueleto gigantesco y orgánico. ¿Y la cubierta? Las velas. Reyes le había prohibido tocar los suministros de los partisanos, así que Flaco fue al pueblo costero abandonado, a 10 kilómetros, un viaje de 2 días a través de la jungla infestada de patrullas. Regresó con las velas podridas de los botes de pesca banca que yacían en la playa. Estaban llenas de agujeros, rígidas por la sal. Él y los niños pasaron una semana cosiendo, usando hilo de pescar y agujas hechas con hueso de animal. Y luego, el barniz. No tenían barniz aeronáutico, así que Flaco inventó uno. Hirvió la resina de los árboles de caucho locales con cal, recuperada del mortero de los edificios, y aceite de pescado, creando una pasta pegajosa y maloliente que pintaron sobre la lona de las velas. El olor era indescriptible, una mezcla de pescado podrido y química extraña. Pero cuando se secó, la lona se tensó. Se volvió impermeable. Se volvió aeronáutica. El Banzai Booster se parecía menos a un avión y más a un murciélago monstruoso hecho de basura. Y entonces, Flaco se enfrentó al problema final, la hélice. La del P-40 estaba destrozada, sus palas de duraluminio retorcidas como pretzels. No podía repararla, no podía forjar una nueva. Y entonces, recordó el ingenio azucarero. Recordó el enorme ventilador de circulación de madera que solía mover el aire caliente para secar la caña. Las palas eran de madera noble, caoba filipina, pesadas pero fuertes. Pasó un mes entero que pasó como un sueño febril, tallando, usando un hacha, un machete y finalmente trozos de vidrio roto para lijar. Flaco talló a mano una hélice de 3 palas. Era un trabajo brutal, de una precisión imposible. Calculó el paso, el ángulo, basándose puramente en sus recuerdos de las hélices del P-40. Finalmente, montó la hélice en el eje del motor Allison. Y una mañana, un mes después de la visita de Reyes, llegó el momento. Reunió a sus 2 ayudantes. Hoy,
dijo, sus ojos brillando con una luz casi sagrada. Vamos a despertar al dragón. Había construido un sistema de arranque improvisado usando la batería de la radio robada y un motor de arranque de un jeep japonés capturado. Conectó los tanques de combustible, barriles de aceite de 50 galones. ¡Alejados!, gritó. Miguel y Pedro se escondieron detrás de una pila de sacos de azúcar endurecidos. Flaco conectó el cable. El motor de arranque gimió. Un sonido agudo de protesta. La enorme hélice de madera tallada a mano giró lentamente. Hump, hump. El motor Allison B6CV12 tosió. Clac, cachunk. Una nube de humo negro y aceitoso, lleno de óxido y nidos de rata quemados, salió disparada de los 6 tubos de escape improvisados, más tubería de la caldera. Cof, cof, bang. Un solo cilindro se encendió. La explosión hizo saltar al avión caja sobre sus ruedas de tractor. Bang, bang. Otros 2. Y entonces... ¡Brom! Los 6 cilindros funcionales cobraron vida. El motor Allison V6, el monstruo de chatarra, se despertó. No era el rugido suave de un Merlín. Era un estruendo gutural, desigual, furioso. Un sonido de metal roto cobrando vida por pura fuerza de voluntad. El granero entero vibró. El suelo temblaba. El ruido era tan fuerte que los pájaros salieron volando de los árboles a 1 kilómetro de distancia. La hélice de madera se convirtió en un disco borroso, creando un huracán dentro del granero que lanzó paja, herramientas y láminas de metal por todas partes. Flaco, gritando de triunfo, corrió hacia el acelerador improvisado, una palanca de un tractor, y lo empujó. El rugido se convirtió en un grito ensordecedor que hizo eco en todo el valle. En el campamento de Reyes, a 1 kilómetro de distancia, los guerrilleros, enfermos y hambrientos, se pusieron de pie de un salto, sus rifles en la mano. ¿Qué es eso? ¿Un tanque? ¿Un avión enemigo? Reyes escuchó. Conocía ese sonido. Era un Allison. Era el sonido de Clark Field. Era el sonido de 1941. Era imposible. Agarró su pistola y empezó a correr, tropezando, hacia el ingenio azucarero, seguido por todos sus hombres. Corrieron, esperando encontrar un ataque japonés, o al loco Flaco finalmente volándose en pedazos. Lo que encontraron los detuvo en seco. Salieron al claro justo a tiempo para ver la pared frontal del granero de Flaco explotar hacia afuera. No por una bomba, sino por la pura fuerza del Banzai Booster atravesándola. El avión de pesadilla, la cosa hecha de tuberías, velas, ruedas de tractor y el motor de un P-40, salió rugiendo a la luz del sol, su hélice de madera gritando, su motor V6 echando llamas por los escapes. Reyes y sus hombres se quedaron boquiabiertos. Estaban mirando un avión funcional, el ingeniero chiflado. Lo había hecho. El Banzai Buster salió rugiendo del granero destrozado, envuelto en una nube de humo negro de diésel, paja y polvo de 100 años. La máquina se detuvo en el claro frente al ingenio azucarero. Su motor Allison V6 martillando con un ritmo desigual pero brutalmente poderoso. Brum cachonk, brum cachonk. El suelo temblaba. La hélice de caoba tallada a mano, con sus casi 3 metros de diámetro, era un disco borroso que creaba un vendaval, arrancando hojas de los árboles cercanos y lanzando tierra y guijarros hacia atrás, obligando a los guerrilleros a cubrirse la cara. El capitán Reyes y sus hombres se quedaron congelados en el borde del claro, sus rifles colgando inútilmente de sus manos. Estaban mirando una imposibilidad. El loco Flaco Mendoza, el chiflado, el marginado, no solo había construido un avión con basura, sino que la maldita cosa funcionaba. Era la máquina más fea que Reyes había visto jamás. El fuselaje era un esqueleto de tubos de caldera oscuros y oxidados, soldados en ángulos extraños. Las alas, hechas de bambú y lona de vela remendada y cubierta con esa pasta brillante y maloliente de resina y aceite de pescado, parecían frágiles, casi orgánicas, como las alas de un murciélago enfermo. Y todo el artilugio descansaba sobre las enormes y ridículas ruedas de hierro de un tractor Fordson, dándole una postura agresiva y absurda. Dentro de la cabina abierta, apenas un asiento de metal rodeado por el marco de tubos, se sentaba Flaco. Ya no era un mecánico esquelético. En ese momento era un dios, o un demonio.
Llevaba unas gafas de aviador rajadas que había rescatado del P-40, su rostro cubierto de grasa, sus dientes brillando en una sonrisa que era mitad triunfo y mitad locura pura. Reyes fue el primero en salir del shock. Su mente militar, entrenada para el orden y la disciplina, no podía procesar esta anarquía. Esto era una violación de todas las reglas. «Flaco», rugió, avanzando hacia la máquina rugiente, su M911 en la mano. «Apaga esa cosa. Apaga esa maldita máquina ahora mismo». Flaco no podía oírlo por encima del rugido del Allison. Simplemente le sonrió y señaló hacia el cielo, luego hacia el este, hacia Tuguegarao. Reyes llegó al costado de la cabina. El viento de la hélice casi le arranca el sombrero. Puso su pistola en el tubo de acero junto a la cabeza de Flaco. «Te dije que lo apagaras, loco bastardo. Vas a atraer a todos los japoneses en un radio de 100 kilómetros». Flaco finalmente vio la pistola. Su sonrisa no desapareció. Se inclinó y cortó la ignición. El motor Allison tosió, petardeó una última vez. Una llama azul salió del escape improvisado. Y murió. El silencio que cayó fue repentino, violento, casi doloroso. El único sonido era el tink, tink, tink del metal del motor enfriándose y el goteo de aceite caliente sobre la tierra. «Vas a un consejo de guerra, Flaco», dijo Reyes, su voz temblando de una furia que luchaba contra un asombro absoluto. «Violaste una orden directa. Desperdiciaste recursos. Amenazaste la seguridad de este campamento». «Salvé a este campamento, capitán», lo interrumpió Flaco, su voz tranquila ahora, pero vibrando con una certeza aterradora. ¿No lo entiende? ¿Entender qué? ¿Que construiste un ataúd? ¿Que esto es un suicidio?» Flaco señaló el camino que había abierto al atravesar la pared del granero. «Esa es la parte 1. Reyes miró. El camino no terminaba allí. Continuaba. Flaco y sus dos ayudantes adolescentes, Miguel y Pedro, no solo habían construido un avión, habían construido un aeródromo. Durante el mes pasado, bajo la cobertura de la jungla, habían despejado un corredor de 300 metros de largo, arrancando árboles jóvenes, nivelando el terreno con el viejo tractor Fordson, antes de quitarle las ruedas, y rellenando baches. Era una pista de aterrizaje improvisada, apenas un rasguño en la tierra, pero era una pista. ¿Vas a intentar despegar?», susurró Reyes, la enormidad de la locura de Flaco finalmente golpeándolo. «No voy a intentarlo, capitán. Voy a hacerlo». «¿Y entonces qué?», se burló Datu, el sargento partisano, que se había acercado, su rostro una máscara de desprecio incrédulo. «¿Vas a volar hasta Tuguegarao? ¿Y qué harás? ¿Escupirles? Esa cosa no tiene armas». Flaco sonrió. Se agachó en la cabina y sacó su carga de bombas. Eran 3 paquetes de dinamita, la dinamita de cantera que Reyes creía haber perdido en un deslizamiento de tierra. Flaco la había rescatado. Estaban atados con alambre de espino, y pegados a cada paquete había detonadores de impacto improvisados, hechos con percutores de rifle y clavos. «El sastre vuela bajo y lento», dijo Flaco. «Y yo también. Pero mi motor Allison es más potente que su Mitsubishi. Puedo trepar más rápido. Y puedo caer sobre él desde arriba». «Vas a lanzar dinamita con la mano», exclamó Reyes. «Como en la Primera Guerra Mundial. Es una locura». «Es una locura que funciona», dijo Flaco. «Y es la única oportunidad que tenemos. Si mato al sastre, esta compañía sobrevive. Si no», se encogió de hombros. «Bueno, la radio está rota de todos modos, ¿no?». Y justo en ese momento, como si fuera invocado por el destino, lo oyeron. Un zumbido. Débil, distante, pero inconfundible. Viniendo del este. Psis. Los guerrilleros se quedaron helados. Sus cabezas se giraron hacia el cielo. «Las 8 en punto», susurró Datu, su rostro palideciendo. Puntual el bastardo. El sastre. El hidroavión Jake venía en su ronda matutina. Y esta vez no encontraría un campamento silencioso y oculto. Encontraría un claro recién despejado. Encontraría un avión monstruoso hecho de chatarra, sentado al aire libre. Y oiría el eco del rugido de un motor Allison V6 de 800 caballos de fuerza que acababa de resonar en todo el valle. Estaban acabados. El rugido del motor de Flaco había sido un faro,
Una invitación directa. «Dios mío», susurró Reyes, su rostro ceniciento. «Nos ha condenado a todos, ha firmado nuestra sentencia de muerte. Rápido, escóndanse, arrastren esa cosa de vuelta al granero, cúbranla con ramas». Los hombres empezaron a correr, presas del pánico, buscando lonas, buscando cobertura. Pero Flaco no se movió. Se sentó en su cabina, abrochándose un cinturón de seguridad hecho con una correa de ametralladora. «¡Flaco! ¡Muévete! ¡Tenemos que esconderlo!», gritó Reyes. «No hay tiempo, capitán», dijo Flaco, su voz tranquila en medio del pánico creciente. Puso su mano en la palanca de arranque. «Pero tiene razón, nos ha oído, y viene hacia acá, y cuando nos vea, llamará a los ceros, y estaremos muertos en 30 minutos». Reyes lo miró, sin entender. «¿Entonces qué haces? Baja de ahí». «Solo hay una opción», dijo Flaco. Se puso las gafas de aviador rajadas. «No podemos escondernos, así que tenemos que asegurarnos de que no regrese a casa para contar la historia». Reyes lo entendió. La sangre se le heló en las venas. ¿Vas a luchar contra él? ¿Ahora? «Voy a cazar», dijo Flaco. «Miguel, Pedro, quiten los calzos». El zumbido del Jake se hacía más fuerte. Estaba a solo unos minutos. Flaco conectó el interruptor. El motor Allison volvió a cobrar vida, esta vez al primer intento, con un rugido ensordecedor que desafiaba al avión que se acercaba. «Brom, cachonk». Reyes tomó una decisión. La decisión de un comandante desesperado que ve una posibilidad entre 1.000.000. Sacó su pistola. «Da tú», rugió. «Tú y tú. Formen un perímetro. Si esa cosa se estrella al despegar, disparen a cualquier japonés que venga. El resto de ustedes, despejen la pista. Quiten esas rocas. Rápido». Los guerrilleros, al ver a su capitán finalmente dar una orden, salieron de su estupor y corrieron, despejando frenéticamente los últimos metros de la pista improvisada. «¡Está limpia, Flaco!», gritó Reyes. «Vuela, loco bastardo, vuela, y si sobrevives, te daré la paliza de tu vida». Flaco Mendoza sonrió. Una sonrisa pura, salvaje, de alegría. «Nos vemos para la cena, capitán». Empujó el acelerador improvisado hasta el fondo. El motor V6 rugió. Un sonido que partió el alma. El Banzai Booster, el avión de chatarra, empezó a moverse. Las ruedas de tractor de hierro macizo se hundieron en el barro, lanzando tierra. El avión se tambaleó, se sacudió, protestó. Parecía demasiado pesado para volar. Clac, clac, clac. Ganó velocidad. 50 kilómetros por hora. 80. Las alas de lona y bambú temblaban tan violentamente que parecían a punto de desintegrarse. La cola se levantó del suelo. Y entonces, justo cuando el sastre japonés aparecía sobre la cresta del valle, el Banzai Buster se elevó. Se elevó del suelo con un salto pesado. Se hundió peligrosamente, casi rozando las copas de los árboles al final del claro. Y luego, el motor Allison finalmente mordió y trepó. Trepó como un murciélago salido del infierno, directamente hacia el cielo, hacia su enemigo sorprendido. El Banzai Booster se desgarró del suelo del valle con la furia de un toro herido. El rugido del motor Allison V6, desequilibrado, funcionando solo con la mitad de sus cilindros, no era el sonido limpio de un caza. Era un estruendo gutural. Un grito de batalla mecánico que hizo eco en las montañas de la Sierra Madre. A bordo, Flaco Mendoza era pura adrenalina y vibración. La máquina entera temblaba tan violentamente que sus dientes castañeteaban y la visión a través de sus gafas rajadas se convertía en un borrón de verde y azul. Los controles, hechos de palancas de tractor y cables de acero recuperados, eran pesados, casi inmóviles. Esto no era volar. Era luchar contra la física. El avión, pesado por los tubos de la caldera y las ruedas de hierro del tractor, luchaba por ascender. Las alas de bambú y lona de vela, cubiertas con esa pasta maloliente de resina, se combaban visiblemente bajo el esfuerzo, haciendo ruidos de crujidos y gemidos que helaban la sangre. Abajo, en el claro, el capitán Reyes y sus hombres observaban en un silencio atónito. Vieron esa pesadilla de chatarra elevarse, bamboleándose peligrosamente, casi rozando las copas de los árboles al final de la pista improvisada. «No lo logrará», susurró Datu.
Se va a estrellar. Pero entonces, el motor Allison pareció encontrar su ritmo. El V6 modificado por Flaco, liberado de la complejidad del V12 original, demostró tener una relación potencia-peso absurda. El Banzai Booster se estabilizó, y con un rugido que desafiaba a Dios, comenzó a trepar. Trepó como un cohete, en un ángulo imposible que ningún avión de hélice normal debería poder alcanzar. Arriba, a 1000 metros, el piloto japonés del Jake, el suboficial Nobu Tanaka, estaba realizando su patrón de reconocimiento matutino. Había oído el extraño rugido del motor, sí, pero lo había descartado como algún camión americano en las montañas. Ahora, su operador de radio, artillero trasero, gritaba en el intercomunicador: ¡Avión! ¡Avión desconocido! Trepando rápido a nuestras 6 en punto. Tanaka miró hacia atrás, y su arrogancia profesional se convirtió en una confusión absoluta. ¿Qué era esa cosa? No era un P-40. No era un Hellcat. No era nada que estuviera en sus manuales de reconocimiento. Era feo. Tenía las alas equivocadas. Tenía ruedas de tractor. Parecía algo construido por niños, un monstruo de caja y tela, y estaba trepando hacia él con una velocidad vertical suicida. El Banzai Buster no tenía la velocidad horizontal del Jake. Pero el motor Allison V6 era un motor de caza de alto rendimiento, y la máquina de Flaco era, en esencia, un motor de 800 caballos de fuerza con un asiento y alas atornillados. Flaco siguió subiendo, su plan simple y demente: ganar altitud. Ponerse por encima del sastre. El piloto japonés, Tanaka, reaccionó. Esto era un insulto. Esta basura. Estaba desafiando a un piloto de la Armada Imperial. Hizo virar su Jake, un hidroavión estable y bien construido, para ponerse en la cola del avión de Flaco, listo para que su artillero trasero abriera fuego. «Prepárate, Kenzo», le gritó a su artillero. «Vamos a enseñarle a este mono filipino una lección». El artillero trasero del Jake, con su ametralladora tipo 92 de 7 mm, abrió fuego. Las balas trazadoras rojas cortaron el aire. Reyes, desde el suelo, gritó involuntariamente cuando vio las trazadoras alcanzar al Banzai Booster. Rat-tat-tat-tat. Las balas de 7 mm diseñadas para derribar aviones de metal, golpearon la creación de Flaco, y la atravesaron. Atravesaron limpiamente la lona de vela. La tela se rasgó en una docena de nuevos agujeros, el viento silbando a través de ellos. Una bala golpeó uno de los tubos de hierro de la caldera que formaban el fuselaje, rebotando con un pang agudo, pero no hubo explosión. No había tanques de combustible presurizados que perforar, no había sistemas hidráulicos que incendiar. Flaco había usado los barriles de aceite originales como tanques de combustible, y estaban montados detrás de su asiento, protegidos por el bloque del motor. La máquina de chatarra, irónicamente, era demasiado primitiva para ser derribada fácilmente. Flaco sintió los impactos como golpes de martillo en la estructura. El avión se sacudió, pero el motor V6 seguía rugiendo, y las alas de bambú, flexibles, absorbían el daño sin romperse. Siguió trepando, ignorando al artillero, subiendo por encima de su enemigo. El piloto japonés, Tanaka, estaba furioso. Esta cosa se negaba a arder, y ahora estaba encima de él. El Banzai Buster estaba a unos 100 metros por encima del Jake. Flaco cortó el acelerador, el motor petardeando furiosamente. Se inclinó sobre el costado de su cabina abierta, el viento golpeando su rostro con la fuerza de un huracán. Agarró el primer paquete de dinamita. Con sus dientes, arrancó la cinta aislante que cubría la mecha. Usó un encendedor Zippo que le había quitado a un piloto americano muerto. La mecha chisporroteó. «Toma esto, bastardo», gritó al viento. Intentó calcular la caída. El Jake estaba debajo de él. Dejó caer el paquete. En el suelo, Reyes y sus hombres observaban la escena imposible. Vieron el pequeño objeto oscuro caer. «¡Le va a dar!», gritó Datu. El piloto japonés vio la sombra del avión de Flaco sobre él, y luego vio el objeto cayendo. Estaba siendo bombardeado. A mano. Por un loco en un avión de lona. Tanaka metió el avión en un picado violento. El paquete de dinamita pasó silbando por donde había estado su ala de babor y explotó inofensivamente 100 metros más abajo. ¡Crump!
La onda expansiva sacudió al Jake, pero no hubo daños. ¡Falló!, gritó Reyes golpeando el suelo con el puño. El piloto japonés estaba ahora más allá de la furia. Esto era un circo. Este salvaje lo estaba insultando. ¡Se acabó!, gritó Tanaka. Su Jake no era solo un avión de reconocimiento. Tenía 2 ametralladoras fijas de 7 metros en el morro. Hizo un viraje cerrado. Una maniobra Immelman que el Banzai Booster nunca podría igualar, y se colocó perfectamente en la cola de Flaco. Esta vez estaba a 100 metros, y estaba disparando para matar. Rat-tat-tat-tat-tat-tat. Una tormenta de plomo barrió el Banzai Booster. Esta vez no fueron solo agujeros en la lona. Flaco sintió un dolor agudo en el hombro izquierdo cuando una bala rebotó en el marco de la tubería y un fragmento de metal lo golpeó. ¡Clang! Una de las ridículas ruedas de tractor fue alcanzada, su pesado neumático de goma sólida explotando. ¡Pang! Y entonces, el golpe mortal. Una bala perforó la tubería de cobre que Flaco había improvisado como línea de combustible, entre el barril y los 2 carburadores de camión. Un chorro fino de gasolina de aviación de baja calidad comenzó a rociar directamente sobre el colector de escape al rojo vivo del motor V6. ¡Fuush! El motor se incendió. Las llamas naranjas envolvieron instantáneamente el bloque del Allison. El Banzai Booster era ahora un cometa en llamas. «Está en llamas, va a caer», gritó Reyes, su corazón hundiéndose. El piloto japonés, Tanaka, sonrió. Victoria. Dio la vuelta, listo para confirmar la muerte y regresar a su base. Pero Flaco Mendoza no estaba muerto. Estaba en llamas, estaba herido. Y estaba furioso. El fuego lamía sus botas. Tenía quizás 30 segundos antes de que el barril de combustible principal explotara. Miró al Jake, que daba la vuelta con arrogancia. «No», gruñó Flaco. «Si yo me quemo, tú te quemas conmigo». Agarró los 2 paquetes restantes de dinamita con su mano ensangrentada. Agarró el encendedor. Ignoró los controles por un segundo, encendiendo ambas mechas. Eran mechas de 10 segundos. Puso las palancas de dirección entre sus rodillas. Con una mano, sostenía los 2 paquetes de dinamita siseantes. Con la otra, empujó el acelerador no hacia atrás, sino hasta el fondo. El motor V6 Allison, envuelto en llamas, dio un último rugido de desafío, un grito de Banshee. Y Flaco Mendoza no intentó trepar. Picó. Apuntó el Banzai Buster en llamas, el avión de chatarra, directamente hacia el Jake japonés. Se convirtió en un misil suicida. El piloto japonés, Tanaka, al ver al monstruo de tuberías y lona en llamas picando hacia él, con un loco en la cabina agitando dinamita encendida, sintió por primera vez ese día el terror puro. Era una carga Banzai aérea. Este hombre no estaba huyendo. Iba a embestirlo. Tanaka intentó un picado desesperado para escapar, pero la máquina de Flaco, pesada por el motor y las ruedas de hierro, picaba como una piedra. Y el motor Allison le daba una velocidad terminal aterradora. «¡Muere!», rugió Flaco. El Jake pasó por debajo de él, el piloto japonés agachado en su cabina. En el instante en que el Banzai Buster pasó por encima, a una distancia de apenas 5 metros, tan cerca que Flaco pudo ver el emblema del sol rojo pintado en el ala, soltó los 2 paquetes de dinamita. No apuntó, simplemente los soltó. Los 2 paquetes, atados con alambre de espino, cayeron. No golpearon el fuselaje. Golpearon la unión del ala derecha con el fuselaje, y uno de los paquetes se enganchó en el soporte del flotador. ¡Crabum! La explosión combinada de la dinamita, a quemarropa, fue catastrófica. No fue una explosión elegante, fue un golpe brutal. La dinamita arrancó el ala derecha del Jake de cuajo. El soporte del flotador se desintegró. El ala, doblada hacia atrás como la de un pájaro roto, se separó del fuselaje. El sastre, el Mitsubishi J2M, el terror del valle, dejó de ser un avión. Se convirtió en una piedra. Sin un ala, entró en un giro plano e irrecuperable, cayendo en espiral hacia la jungla verde que había aterrorizado durante tanto tiempo. Cayó, y un segundo después, una bola de fuego negra y naranja se elevó por encima de las copas de los árboles. El sastre estaba muerto.
Reyes y sus hombres en el suelo gritaron, un sonido ronco de triunfo e incredulidad. Pero su alegría duró poco. Miraron hacia arriba. El Banzai Booster había ganado, pero estaba muriendo. El motor V6 ahora era una bola de fuego furiosa. Las alas de lona y bambú, barnizadas con resina inflamable y aceite de pescado, comenzaron a arder. El ingeniero chiflado había matado a su dragón, pero ahora él mismo era un cometa en llamas, cayendo en picado hacia el suelo. La máquina voladora de chatarra era ahora un meteoro, un cometa de llamas naranjas y humo negro que caía en picado hacia la jungla de la Sierra Madre. A bordo, Flaco Mendoza estaba siendo cocinado vivo. El fuego del motor Allison, alimentado por la línea de combustible rota, rugía hacia atrás, envolviendo la cabina abierta. Las llamas lamían sus botas, quemando la lona de su uniforme. El dolor en su hombro, donde la metralla lo había golpeado, era una agonía sorda, eclipsada por el calor abrasador que derretía la piel de sus piernas. El Banzai Booster se estaba desintegrando a su alrededor. Las alas de lona y bambú, ahora devoradas por el fuego, comenzaron a desprenderse. El avión ya no planeaba, caía. Caía como una piedra. A través del humo y las lágrimas que el viento arrancaba de sus ojos, Flaco vio el dosel verde de la jungla acercándose a una velocidad aterradora. Tiró de los controles, hechos de tuberías de caldera, pero ya no respondían. Los cables de acero que controlaban los alerones improvisados, más lona, se habían fundido. Estaba indefenso, un pasajero en su propio ataúd en llamas. Abajo, en el claro del ingenio azucarero, los guerrilleros del capitán Reyes vieron morir su milagro. El grito de triunfo se ahogó en sus gargantas, reemplazado por un grito colectivo de horror. Vieron el Banzai Booster, su salvador improbable, convertirse en una bola de fuego y desaparecer tras la siguiente cresta, en el corazón de la jungla más densa. Un segundo después, oyeron el impacto. No fue un crump agudo, fue un carrrr desgarrador. Un sonido de árboles gigantescos partiéndose, seguido de una explosión sorda cuando el barril de combustible principal finalmente detonó. Una columna de humo negro y espeso se elevó por encima de la jungla, marcando la tumba del loco Flaco. El silencio que cayó sobre el claro fue absoluto, más profundo que cualquier silencio anterior. Reyes se quedó mirando la columna de humo, su rostro pálido bajo la mugre, su pistola M1911 todavía humeando por el disparo de celebración que había hecho al aire. El sastre estaba muerto. El terror del valle había sido eliminado, pero el hombre que lo había hecho, el hombre al que había amenazado con ejecutar por loco, había pagado el precio. La culpa golpeó a Reyes con la fuerza de un golpe físico. ¡Datu!, rugió Reyes, su voz rompiéndose. ¡Miguel! ¡Pedro! ¡Conmigo! El resto de ustedes, vigilen el perímetro. ¡Muévanse! Reyes no era un hombre sentimental, pero no iba a dejar que el hombre que acababa de salvarlos se pudriera en la jungla. Se lanzaron al espeso sotobosque, corriendo hacia la columna de humo. Era 1 kilómetro, quizás 2, a través de un terreno que ningún humano había pisado en años. Les tomó casi media hora de lucha desesperada contra lianas, raíces y barro. Encontraron el lugar del impacto. Era un cráter de devastación. El Banzai Booster había golpeado un grupo de árboles de caoba gigantes. El motor Allison V6, la pieza más pesada, se había separado del fuselaje de tubería y estaba enterrado a 2 metros en la tierra húmeda, un bloque humeante de metal destrozado. Las alas de bambú eran solo astillas esparcidas en un radio de 100 metros. La hélice de madera tallada a mano se había desintegrado, y el fuselaje, el armazón de tubos de caldera, era una jaula retorcida y en llamas. «Dios mío», susurró Datu, haciendo la señal de la cruz. «Nadie pudo sobrevivir a esto. Busquen el cuerpo», ordenó Reyes, su voz áspera. «No lo dejaremos para los cuervos». Empezaron a buscar entre los restos humeantes, y entonces Miguel, uno de los jóvenes ayudantes de Flaco, gritó: «¡Aquí! ¡Capitán! ¡Está aquí!». Corrieron hacia la voz. A unos 20 metros del impacto principal, encontraron la cabina, o lo que quedaba de ella. El asiento de metal, arrancado de sus soldaduras,
había sido lanzado lejos del motor en llamas, y atado a él, colgado boca abajo de una rama rota, estaba Flaco. Era un bulto carbonizado, inmóvil. Reyes mismo trepó al árbol, cortando las correas de ametralladora que Flaco había usado como cinturón de seguridad. El cuerpo cayó pesadamente al suelo del bosque. Lo giraron. Era horrible. Su uniforme estaba casi completamente quemado por debajo de la cintura. Sus piernas eran una masa de quemaduras terribles. Su hombro sangraba profusamente. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangre seca. Reyes le puso 2 dedos en el cuello. Esperaba sentir la carne fría y muerta, y sintió un pulso. Débil, errático, pero era un pulso. ¡Médico!, rugió Reyes. Un sonido que no era humano. ¡Está vivo! ¡Dios santo! ¡Está vivo! ¡Datu! ¡Corta esas ramas! ¡Hagan una camilla! ¡Ahora! Lo llevaron de vuelta al campamento como si llevaran a un rey caído. El hombre que había sido marginado, el chiflado al que le dejaban comida en una piedra, ahora era el centro del universo. Durante las siguientes semanas, Flaco Mendoza luchó en una guerra diferente. No contra los japoneses, sino contra la fiebre, la infección y la muerte. Y por primera vez, no estaba solo. Reyes había enviado a sus hombres a una misión suicida, no para luchar, sino para encontrar un puesto de avanzada americano abandonado y requisitar morfina y sulfamidas. Las mujeres del pueblo, que antes se persignaban cuando veían a Flaco, ahora lo cuidaban día y noche, limpiando sus quemaduras con ungüentos de hierbas. El loco Flaco se había convertido en San Flaco, el protector del valle. Y mientras Flaco luchaba en su cama de bambú, el mundo exterior cambió. El sastre ya no existía. Los cielos sobre el valle de la Sierra Madre estaban en silencio. Por primera vez en un año, Reyes y sus hombres podían moverse durante el día. Podían cazar, podían reparar sus defensas, podían recibir los lanzamientos de suministros de los submarinos aliados en la costa, que ahora se atrevían a acercarse más. La ausencia del Jake había cegado al guarnición japonesa en Tuguegarao. No sabían dónde estaban los guerrilleros, no sabían qué estaban planeando. La soga que había estado estrangulando a la guerrilla se había roto. Y el miedo. El miedo había cambiado de bando. Reyes, ahora con munición y medicinas, y con una moral por las nubes gracias a la leyenda del Banzai Booster, dejó de esconderse. Empezó a cazar. Sus hombres, inspirados por el sacrificio suicida de Flaco, se convirtieron en demonios. Emboscaron convoyes de suministros japoneses. Volaron puentes clave. Liberaron pueblos. Cuando Flaco Mendoza finalmente salió al sol 2 meses después, cojeando pesadamente, su pierna izquierda marcada de por vida por las cicatrices de las quemaduras, descubrió que ya no era un paria. Era un héroe. El campamento guerrillero ya no estaba hambriento. Tenían cajas de raciones K americanas, fusiles M1 Garand nuevos y una confianza renovada. El capitán Reyes lo estaba esperando fuera de la tienda médica. El capitán, normalmente tan duro, tenía una expresión extraña en su rostro. «Sargento Mendoza», dijo Reyes formalmente. Flaco intentó saludar, pero su brazo herido no respondió. Sus deberes de mecánico. Lo están esperando. La radio principal sigue rota. Flaco sonrió, una sonrisa torcida en su rostro lleno de cicatrices. ¿Y el motor del P-40, señor? Reyes lo miró, y por primera vez Reyes sonrió. Creo que el motor ha cumplido su deber, Flaco, pero el ingenio azucarero es todo suyo. Siga construyendo, siga soñando. Nunca se sabe cuándo necesitaremos otra de sus locas ideas. La guerra en Filipinas continuó. MacArthur regresó, los ejércitos avanzaron, pero en las montañas de la Sierra Madre, la leyenda del Banzai Booster nunca murió. Se convirtió en una historia contada alrededor de las fogatas, una historia sobre cómo un mecánico salvaje, un chiflado, transformó un montón de chatarra oxidada en una máquina voladora. Un avión que, por un día glorioso, barrió el cielo, derrotó a un enemigo imposible y le dio a un ejército de hombres olvidados la única cosa que la chatarra no puede proporcionar: la esperanza.